Bienvenidos de nuevo al mundo de la cuántica. Hoy vamos a ver el operador posición. Es decir, voy a enseñaros otra manera poco rigurosa, atentos, para deducir operadores. Es decir, ¿nosotros qué queremos? Queremos un operador posición. Es decir, lo que queremos es que al aplicarle, voy a ponerlo en otro color, este por ejemplo, al aplicarle un operador posición a una función de onda, que vamos a poner esta misma, yo lo que quiero es que me diga si tú estás en una cierta posición x sub 0, yo quiero que me des ese valor como autovalor. Este va a ser el autovalor de ese operador. Evidentemente, como esto es un observable, necesitamos que sea hermítico, por narices. Vale, ¿cómo vamos a deducir esto? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña trampa, literalmente, pequeña no, un trampón, pero nos va a servir bastante bien para entender cómo funciona esto. Yo lo que voy a hacer es coger y dividir el mundo en cajitas. Voy a poner 5 cajitas. Uf, a ver, ahora me sale. Sí, 2, 3, 4 y 5. Sin más. A esta la llamamos x1, a esta x2. Vale, ¿y qué va a definir nuestro, nuestro vector de estado? Lo que va a definirlo es cada una de estas posiciones, que son, pues, son ortonormales, es decir, vamos a tener aquí, sí, igual en este color, no, en naranja mejor para que... No, mejor en este color. Vamos a tener aquí el x1, vamos a tener esta serie de vectores que van a definir cada uno de estos posibles estados. Y luego vamos a tener aquí, pues, una función para el estado 1 que nos va a definir la probabilidad de que esté en cada uno de estos estados cuando hagamos la medida. Vale. ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? Estamos buscando que cuando yo haga la medida de este operador, me quede este autovalor. Es decir, dónde está la partícula. Nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues aquí le vamos a dar este valor 1 partido de raíz de 10. El raíz viene para que al multiplicarlo por su conjugado, después me quede una probabilidad a probabilidad. No nos sume algo distinto de 1 todas las probabilidades y cosas así. Vale. A este le vamos a dar 2 partido de raíz de 10. A este le vamos a dar 4 partido de raíz de 10. A este también 2 raíz de 10. Y a este también 1 partido de raíz de 10. ¿Por qué? Pues para que nos quede bien centradito y lo entendamos mejor. Es decir, esto es una cosa que nos va definiendo nuestra función de onda. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando hagamos el promedio nos va a quedar en x3. Lo hago simplemente para eso. Es decir, lo que estoy haciendo es coger esto de aquí y asignarle a cada uno de estos valores pues un valor auténtico para poder hacer cálculos, sin más. Esto es perfectamente válido siempre y cuando este os quede ortonormal, perdón, os quede normalizado y ya está, sin más. Vale, ¿qué es lo que hacemos entonces? Lo que estamos buscando es que al hacer este cálculo, el operador posición nos quede con un cierto valor. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a multiplicar este
por sí mismo conjugado y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Bueno, esto lo he movido un poquitito para que me quepa. Entonces, lo que estamos haciendo es este operador posición, lo vamos a aplicar a cada uno de los estados a los que componen nuestro vector de onda, de estado, como queréis llamarlo, y vamos a sacar aquí cada uno el autovalor que tiene. Es decir, aquí nos va a salir el autovalor 1, en el otro el autovalor 2 y así. Es decir, nos va a quedar esto de aquí. Vamos, que en cada uno de estos, al aplicarle el operador posición, lo que nos va a quedar es esta posición, que lo que nos da que cada uno de estos son valores, o sea, son números. Son los autovalores de X. Vale, esto vamos a ponerlo también de esta forma para que quede todo chachi. Bien, esta es la forma, digamos, teórica de todo esto, pero vamos a fijarnos un poco en esto. Si queréis, yo os recomendaría que repasaseis los primeros capítulos donde hablo de cómo, qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo una medida y explico bien un poquito con dados y cosas así lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí es un promedio. Es decir, una de cada 10 veces, digámoslo así, que midamos, si es que se pudiese medir 10 veces la misma partícula en un mismo sitio, cosa que no, pero bueno, ya esto es una cosa que funciona en cuántica y la forma más sencilla de entenderlo es entenderlo mal. Así que no os rayéis con eso. Imaginemos que tenemos 1 millón de partículas, todas exactamente iguales, que se comportan de la misma manera, todo el mundo ideal, maravilloso, estupendo, unicornios, pajaritos y flores. Y una de cada 10 veces vamos a medir la partícula en esta posición. Dos de cada 10 veces en esta, 4 de cada 10 en esta, 2 de cada 10 en esta y una de cada 10 otra vez en esta última posición, esta última cajita. Vale. Esto no es la probabilidad de que la función esté aquí, es esta o la otra. No, es la probabilidad de encontrarla en esa posición. Es una sutileza, pero es una sutileza relativamente importante. Bueno, la cuestión es, esto es de forma, con el ejemplo que estamos poniendo, esto es de forma teórica, digámoslo así, para nuestro caso. ¿Esto qué podemos hacer? Pues si nos fijamos aquí, todos estos numeritos coinciden. Por lo tanto, lo que podemos hacer es resumir esto en una ecuacioncilla. Bueno, y la cuestión es que esto lo podemos resumir en una ecuacioncilla que nos diga esto de aquí. Es decir, lo que vemos es que hallar este autovalor es lo mismo que multiplicar por x. Si esto nos lo llevásemos al continuo. Esto suena un poco raro, pero, pero sí es así. Es decir, lo que obtenemos al final es que esto es nuestro vector de estado, haciendo aquí la medida, y este valor x u n. Es decir, lo que estamos haciendo realmente es como multiplicar por x. Este x es cualquiera. Lo que nos tiene que dar es esto. Por lo tanto, vamos a hacer la conjetura, digámoslo así, a ponerlo un poco gordo esto, conjetura, de que nuestro operador x
multiplicado por una función de onda es lo mismo que multiplicar x, número, es decir, posición, por la función de onda. Vale. ¿Por qué digo esto conjetura? Pues porque esto es una chabacanería de primera y punto, ¿vale? Es decir, esto que he dicho aquí, bueno, pues vamos a hallar nuestro operador posición y he hecho esto es una mangada de cuidado. Pero no pasa nada. Y esto ya es un truco, digamos, de física teórica. Es decir, yo esto, si quiero hallar realmente el operador posición, me tendría que meter a hacer un montón de matemáticas complicadísimas y darle mil vueltas y que si espacios de Hilbert y que si la leche. Vale. Y todo eso está muy bien y es imprescindible hacerlo. Pero la cuestión es lo siguiente. Si yo me pongo a hacer eso, dejo un montón de horas haciéndolo y luego resulta que no funciona, he malgastado, bueno, entre comillas malgastado, un montón de horas. Sin embargo, la física, porque esto tú le vas a un matemático con esto y dices, mira, he deducido el operador posición y se descojona de la risa, está mal hecho, realmente. O sea, esto es una porquería. Pero si tú dejas todo ese montón de horas haciendo algo y luego no funciona, has, digamos, malgastado un montón de horas. Pero la física lo bueno que tiene es que te puede dar una intuición de cómo son las cosas. Es decir, esto tiene que ser cierto. Por lo tanto, esta conjetura de aquí debería ser cierta. Luego esto, tú te tiras y haces una demostración matemática del carajo y te dejas ahí como 8 páginas de demostración demostrando que efectivamente el operador posición es multiplicar por x. Vale, ya está. Pero para llegar hasta ahí, antes de meterte en ese cenagal, tú tienes que tener bastante claro que te tiene que dar este resultado. Yo tenía un profesor de cálculo en primero de carrera que nos dijo la antiintuitiva frase de nunca comencéis un cálculo sin saber lo que os va a dar. Y el hombre, la verdad es que lo fui aprendiendo con el paso del tiempo y tenía más razón que un santo. O sea, yo hago esto y si no sé que me va a dar esto, yo no me pongo a hacer ahí historias con espacios de Hilbert y espacios de operadores. Simplemente no lo hago porque puede estar malgastando muchísimo tiempo. Bueno, esto ahora lo que necesitamos nosotros es llevárnoslo al continuo. Porque nuestro espacio de cajitas está muy bien, pero el espacio en principio no está cuantizado y si está cuantizado, no está cuantizado de esa manera. Es decir, no son cajitas sin más. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una cosita, espero que no la liemos y vamos allá. Yo hago esto. Vale. Cuando yo hago esto, lo que voy a obtener es un valor x sub 0, es valor promedio, el que sea. Puedo llamarlo x sub 0 o puedo llamarlo x barrita por la función de onda. Es decir, aplicar este operador es lo mismo que multiplicar por x por la función de onda. Y multiplicar x por la función de onda es lo mismo que obtener este autovalor de la función de onda, poniendo que esté en la base que tiene que estar. Todo bien. Vale, voy a coger esto de aquí. Esto de aquí lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo voy a pasar esto al otro lado. X. Lo que me está diciendo es esto. Por lo tanto, saco el factor común y me quedo con esto de aquí. Y oh sorpresa, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto es cero en algún momento? Vale, ¿esto cuándo es cero? Sí, solo sí, x igual a x barra. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Esto es para que nos dé cero cuando esto no es cero, esto va a tener que ser, vamos a ver, uy, me estoy liando yo solo de decirlo, así que me imagino el cacao que os estaréis montando vosotros. Vamos a ver, la multiplicación de estas dos cosas me tiene que dar cero, eso está claro, vale. Entonces, yo pienso, esto
cuando no es cero. No es cero en todos los puntos menos cuando x es igual a x barra. Vale. ¿Eso qué significa? Que esta de aquí, esta función de onda, debe ser cero en todos los puntos menos en x igual a x barra. Repito, cuando esto, por ejemplo, x es distinto de x barra, entonces esto no es cero. Y esta tiene que ser cero para que multiplicar algo finito por algo que no sabemos qué es, me dé cero. O sea que por narices esto tiene que ser cero. Si yo lo pongo en un eje de coordenadas, digámoslo así, a ver, yo voy a tener lo siguiente, y es que excepto en el punto, voy a ponerlo aquí, este es x barra, salvo en este punto, en todos los demás, la función tiene que ser cero. ¿Y qué es lo que pasa cuando x es igual a x barra? Pues pasa que esta no puede ser cero. A ver, podría, vale, pero entonces la solución trivial no nos sirve de nada. Esta tiene que ser diferente de cero. Para que multiplicar esto por esto nos dé diferente. Bueno, pues entonces esto es una especie de pico que sale para acá para arriba. ¿Y qué nos define esto? Vale, vamos a verlo de otra manera. ¿Esto qué puede ser, no? Nosotros nos preguntamos, ¿qué puñetas es esto? Pues lo voy a poner de la siguiente manera. Yo cojo mi función de onda antigua, es decir, uy va. Perdón por las dificultades técnicas. Yo cojo mi función de onda antigua, es decir, esta de aquí. Vale. Si nos acordamos, si yo quería hallar cuál era este valorcico para un determinado estado, vamos a ponerlo así, pues x... ¿qué? Vamos a poner x3. Yo, cuando haga esta multiplicación, multiplicaré aquí x3 y... y... ¿Y qué es lo que me va a quedar? Bueno, pues x3 por x5 es 0, porque son estados ortonormales, lo mismo que en este, lo mismo que en este y lo mismo que en este. El único que me va a quedar es este de aquí. O sea que esto, como x3 por x3 está normalizado, lo que me va a quedar es sí sub 3. Vale. Ahora vamos a verlo de otra manera. Y esto es lo que nos va a complicar las cosas. Claro, yo tengo algo que no es discreto, es continuo. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues todos sabemos de la vida real que cuando yo tengo una suma muy grande, lo que pasa después es que acabamos en una integral. Y si estamos sumando sobre todo el espacio, la integral va a ser de menos infinito e infinito. Vale. Cuidado, porque hay que ponerle el diferencial. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues que nosotros, si queríamos hacer, por ejemplo, esto de aquí, que era una suma de y con esto, y la multiplicación de los estados n
Bueno, esta es la multiplicación en realidad de todos diferentes, pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿A qué se va esto? Cuando es continuo, esto va a ser un número infinito de bichos, así que lo que hacemos es la integral en todo el espacio de qué? De la función continua. Aquí, la función continua teníamos y el diferencial de. Esto ya lo explicaré más a fondo, cómo sale esto de los espacios de Hilbert, porque es una cosa muy chula. Pero de momento quedaos con que esto es nuestra nueva, digamos, forma de definir el producto escalar. Es decir, aquí lo que tenemos es que al multiplicar un elemento que hemos llamado, por ejemplo, x sub n sobre una función de onda, lo que tenemos es que nos va a dar pues, la suma en n, perdón, en n no. En vez de llamarle x sub n, lo voy a llamar de otra manera. X sub k, vamos a llamarlo así, de estos elementos, ahí, digo con los colores, sub n por este elemento multiplicado por los autovectores que definen la base. Vale. ¿Esto qué es? Pues esto es una delta de Kronecker de k con n. Es decir, esto solo va a ser 1 cuando k sea igual a n. Sin más, es lo que nos está diciendo esto. Vale, ¿qué es lo que yo tengo cuando paso a esta forma continua de hacer las cosas? Pues lo que voy a encontrarme es lo siguiente. Yo tengo un valor, x sub que sea, vamos a llamarlo x0, por ejemplo, y lo multiplicamos por nuestro vector de onda continuo. Yo voy a hacer aquí esto de aquí. ¿Esto qué es lo que vale? Pues me da la integral. Voy a tener el valor de lo que sea esto. Y luego voy a tener esta cantidad de aquí. Es decir, yo tengo aquí algo que me está diciendo, esto me tiene que dar, ¿qué? Pues me tiene que dar exactamente este valor. O sea, la función en el punto x sub 0. Igual que aquí nos daba la función esta en el punto x sub 3, aquí nos va a dar la función en el punto psi sub n, pues aquí nos va, perdón, psi sub k, pues aquí nos tiene que dar la función en el punto x sub 0. Vale. ¿Qué es esto? Esto es una cosa que tiene que ser continua. ¿Qué cosa continua nos cumple esto? Pues una cosa que se llama delta de Dirac. Es decir, esto es una función. Perdón, función no. No es una función, es una distribución. Perdónenme los matemáticos. Esto no es una función, es una distribución. ¿Qué nos está diciendo esa distribución? Pues exactamente lo que necesitamos. Es decir, esto tiene que ser 0 para que todo encaje, excepto en un determinado punto, x sub 0. O en este caso, x barra. Por lo tanto, nuestra función aquí va a tener que ser esta de aquí. Función. Vale, no, mal, no me matéis, no me mandéis cartas con Antrax, por favor. Hablamos con una ligereza terrible, lo sé. Pero es así, sin más, simplemente nos sirve para representar este estado y ya está. ¿Cumple lo que tiene que cumplir? Lo cumple.
¿Se puede integrar? Sí, se puede integrar. Y de hecho, esto es lo que define precisamente la delta de Dirac. Es una distribución que por definición, al hacer la integral entre menos infinito, bueno, entre un intervalo de una función por la delta de Dirac entre x y x sub 0, o sea, de x menos x sub 0, me da la función en ese punto. Ya está. Sin más ni más. Esto es la definición. Yo, si os estáis liando, lo comprendo perfectamente. No os preocupéis porque lo vamos a ver más a fondo más adelante. ¿Y por qué? Pues porque es necesario, la verdad. Espero que os haya gustado y bueno, a la próxima.